Mi nombre es Leijana González Ipuana, de la comunidad de Chimorroche, comunidad que fue desplazada hace 3 meses ya. Nos vimos desplazados por varios hechos que nos pasaron, donde hirieron a mi tío, donde hirieron a mi mamá, donde mataron a mi tía. Este tipo de cosas no era común. ¿Qué era común? Común era que las personas no estuvieran de acuerdo o aquellas pequeñas diferencias, pero pequeñas. No era motivo de guerra, no era motivo de muerte, de asesinato de mujeres, ni de quemar casas. A raíz de que estas empresas llegan con aquellas ayudas, con aquel dinero, las personas empiezan a pelear territorio, porque entre más territorio tienes, más dinero tomas. Ya los guayús quedamos desplazados por el viento de estos molinos. La Guajira es clave para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas. Aquí el viento sopla de manera constante y a altas velocidades y por eso es el lugar más atractivo que tiene el país para producir energía eólica. De los 30 gigavatios que se estima se podrían generar en Colombia, 18 vendrían de los vientos de esta región. Este es también el territorio de los Wayuu, la comunidad indígena más grande de Colombia. Son 380.000 indígenas que viven en rancherías dispersas en medio de un semidesierto que se extiende hasta Venezuela. Los Wayuu viven de las cosechas que sacan de las 2 lluvias que caen al año y de los chivos que venden para comprar comida. Pero esta forma de vida está a punto de dar un vuelco. Desde 2014, empresas nacionales y sobre todo extranjeras han llegado a la región buscando generar energía eólica, lo que ha implicado un choque entre 2 mundos. Empresas y Wayuu han tratado de tasar cuánto vale la afectación que esos proyectos causarán sobre su territorio sagrado. A esa negociación se le conoce como consulta previa. Hoy hay 59 proyectos eólicos haciendo consultas con 461 comunidades étnicas. 16 de estos quedaron listos para iniciar obra cuando se acabó el gobierno Duque. Deberían producir 2.500 megavatios de energía por hora, casi lo mismo que podría generar Hidroituango, la principal hidroeléctrica de Colombia. Las inversiones se calculan en 2.500 millones de dólares, más de la mitad de la reforma tributaria. Pero las obras han sufrido graves retrasos. Según la organización Indepaz, en 21 de los 59 proyectos eólicos en proceso no ha sido posible llegar a acuerdos o se quieren disolver los que hay. Los conflictos por estas negociaciones tienden a las comunidades Wayuu hablando de guerras entre clanes que nunca antes habían vivido. Para entender lo que está detrás de estos conflictos, hablamos con representantes de distintas comunidades y empresas involucradas en los proyectos. Uno de esos es Colectora, una línea de transmisión que llevará la energía de los parques eólicos en la Alta Guajira hasta una subestación en el Cesar, donde se conectará con el resto de la red eléctrica del país. Está a cargo del Grupo de Energía de Bogotá, cuyo socio mayoritario es el distrito. Entonces somos ese puente que permite y que va a permitir, digamos, en la Guajira articular la transición energética del país. Diego está al frente de las consultas previas de Colectora. Es un proyecto digamos, creo que es de los países de los más grandes en extensión ahora, tiene más de 470 kilómetros de extensión, abarca 2 departamentos que es tanto La Guajira como gran parte del Cesar. El pueblo Wayuu pues viene unas líneas claniles que han ido evolucionando con el tiempo, ellos se organizan a través de rancherías, pero esta figura, digamos, no tiene una figura de orden interno, o sea, cada ranchería es muy autónoma, pueden en la misma ranchería tener varios clanes, varias familias. Entonces los diálogos tienen que ser diálogos directos con cada familia, en algún caso con cada clan, y esto obviamente hace que el proceso sea mucho más largo, sea mucho más uno a uno con el tema de cada comunidad, cada ranchería. Colectora 1 arrancó con 220 comunidades étnicas certificadas, pero en el camino han aparecido cerca de 100 que buscan ser reconocidas porque sienten que podrían ser afectadas por el proyecto. De esas, el Ministerio del Interior certificó solamente a 15. Entonces, de las 235 consultas que tiene que hacer, el proyecto ha avanzado en un 95%. Aunque planearon completarlas todas en 1 año y medio, entre las consultas adicionales y la pandemia ya doblaron ese tiempo.
La mayoría de los recursos que se acuerdan con las comunidades van a financiar proyectos que ellas piden, principalmente para comprar chivos, arreglar cementerios y mejorar el acceso al agua. Solo en casos específicos se entrega dinero en efectivo a las comunidades. Los valores cambian según el caso. Por ejemplo, por el uso de terrenos para aerogeneradores, las empresas pueden pagar, dependiendo de la cantidad de torres, de 100 a 400 millones de pesos anuales. Y por pasar las líneas de transmisión, un único pago de 500 millones de pesos. Todos tenemos nuestro territorio ancestral. Y abrir un espacio, una carretera, es como pasar por el patio o por la terraza de mi casa. Entonces yo decido si voy a permitir que esa carretera la hagan o si voy a permitir que las personas estén transitando por ahí, porque yo sé que en cualquier momento puede generar un problema, un accidente. Entonces, por ejemplo, aquí están llegando los parques eólicos, instalan sus abanicos, o otras personas empiezan a transitar por ahí, por territorios que pertenecen a las familias, y empiezan a transitar por esas vías sin previo permiso, sin previa autorización. Es como invadir el espacio familiar, y eso también está generando conflictos. Mi nombre es Yamile Silva Ipuana, miembro de aquí de la comunidad Culurumana, y conmigo acá la autoridad Yali Ipuana. Gusto en tenerlas aquí. El proyecto aquí como tal va a dejar varios impactos y uno de los principales es en cuanto al paso por el cementerio, quien intranquiliza a nuestros ancestros que ya están descansando. La carretera está en medio del cementerio, pasa y hay otras enramadas, hay dos enramadas de familia donde uno cocina, reparte la comida y qué tal vienen unos carros, eso es la más afectación en el cementerio Culurumana. No contamos con ese elemento de la energía, el fluido eléctrico aquí, y para poder satisfacer algunas necesidades como por ejemplo el teléfono, cargar de pronto un PC, hay que trasladarse a Maicao o algún sitio donde cuenten con energía. Aquí estamos pasando una necesidad grande y en nuestros territorios se va a construir unas torres que van a llevar un fluido eléctrico que porque aquí no. La cobertura energética del país es del 96%. En La Guajira es del 76 a 78%. No tiene presentación que al lado de un parque, una comunidad que no tenga energía eléctrica. Las comunidades tienen que verse beneficiadas de estos tipos de proyectos. Aquí también hay un tema muy importante, es que las comunidades, cuando tú hablas de prioridades, y creo que tuviste los casos ahora, mi prioridad es el cementerio. O sea, los valores propios culturales para ellos, digamos, el tema de la energía sí lo ven, y yo desde la visión occidental lo veo como una prioridad. Y para mí, obviamente, mi pensamiento está en sentido de eso, pero para comunidades guayú decirles, yo no quiero energía porque quiero mi cementerio, quiero mis chivos, quiero mis proyectos, y sí me parecerá bueno tener energía, pero no es mi prioridad. Eso también hay que respetarlo. Según el censo del DANE del 2018, solo el 20% de los guayú tiene energía eléctrica, pero las empresas no contemplan instalar estas redes como un beneficio que viene incluido con los proyectos. Estas concertaciones que se dieron por grupos o por clanes o por familia o por comunidad han traído disputas, han traído peleas, han traído discordia. El guayú le decían, usted va a hacer esto, 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 y el guayú simplemente por recibir el dinero o los beneficios hacían esto. Sí, 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 mas no tenían el conocimiento de lo que podía generar esto. ¿Por qué? Porque no hubo una persona o no hubo un ente o no hubo una organización que le dijera, miren, ustedes tienen que hacer esto con este dinero, no pueden, tienen que primero pedir la paz, ustedes no pueden ponerse a pelear o a discutir, no pueden promover peleas, ni discordia, ni guerras entre familias. Aparte de Guajira 1, de Isagen, que ya está funcionando, Enel Green Power, un brazo de la multinacional italiana Enel en Colombia, es la única empresa que estaba construyendo actualmente. Tenía planeado instalar 41 aerogeneradores entre Uribia y Maicao. Su proyecto Windpechi, en alusión al nombre del corregimiento por donde pasa, afecta a 35 comunidades con las que Enel llegó a acuerdos, pero algunas de ellas hoy los han puesto en entredicho. Mi nombre es Ana González y yo soy de la comunidad de Carincho.
perteneciente al municipio de Maicao y está anexa al corregimiento Huimpeche. Nosotros vemos desde el punto de vista como socios, porque somos dueños del viento, dueños de territorio, dueños del sol. Ellos son dueños de maquinaria, ellos son dueños de los tecnólogos. Entonces vamos a 50-50. Entonces ellos dijeron no, vamos a una compensación de 97.500 anuales. De esos 97.500 anuales, eso es lo que se les puede ofrecer a ustedes por su territorio. 97.500 anuales me basta y me sobra para hacer unas compras. Esa es la gran pregunta. Por lo menos en mi comunidad hay 47 familias. De esos 47 familias, ¿cómo ahora dividir 97.500? Y sobre todo que tengo que fraccionarlo con otra comunidad, porque la otra comunidad no tiene certificado. Entonces la empresa dice, bueno, ustedes 50-50. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Llamar al ministerio nuevamente y disolver acuerdos, porque no sirve así. Según el cronograma, la obra debería ir en el 90% de ejecución, pero solo ha alcanzado un 40%. Desde que comenzó, se han dado cerca de 40 bloqueos de más de un día. Entre 2021 y 2022, las obras estuvieron detenidas la mitad del tiempo, y en el 2023 llevan 70 días sin poder trabajar de forma continua. Ahorita la empresa está perdiendo muchísimo con el bloqueo de Jurapa, una comunidad en Romana y es Huimpeche, corregimiento Huimpeche. Y han bloqueado donde están las oficinas, donde están las maquinarias. Más de un mes estaba bloqueado y lo habían abierto, trabajaron un mes, volvieron otra vez y están bloqueados nuevamente. Por una decisión de 2 personas nomás, quienes firmaron, entre paréntesis, un poder a una asociación llamada Nación Wayuu. En medio de las negociaciones hay ONGs que intermedian entre las empresas y las comunidades. Una de las más conocidas es Nación Wayuu, que asesoró a la comunidad que por más de un mes restringió el acceso de Enel a su parque eólico. Exigían que les entregaran por anticipado entre el 40 y 50% de la contraprestación que acordaron. Solo hasta el 9 de mayo pudieron llegar a un acuerdo con la mediación del gobierno, pero no fue suficiente. Mi nombre es José Silva Duarte, yo soy el director de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayuu. Nosotros fuimos allá por invitación de la comunidad y empezamos por encima a revisar los acuerdos establecidos. Porque si ellos dicen, si van a revisar esas consultas previas, entonces que mejor se van. ¿Qué están escondiendo? Porque están engañando a las comunidades. Por eso ellos salen ahorita a defenderse, a decir de que Nación Wayuu no somos nosotros. Esto salió de la comunidad, de las autoridades tradicionales que están diciendo, oiga, yo soy un anciano de 70 años, a mí no me queda mucho de vida y esto que ustedes nos están ofreciendo está en papeles. ¿Por qué no nos adelantan algo para nosotros tener como colocar nuestro propio acueducto, para mejora de vivienda, para por lo menos cambiarle la cara a nuestra comunidad? ¿Qué dijo la empresa en él? No se puede, eso tiene que ser durante 25 años. O sea, empiezan a limosnear a las comunidades durante 25 años. Dennos empleo durante los 25 años que ustedes van a durar aquí. No, eso no se puede. Un Wayuu, una autoridad tradicional, no tiene ni idea de qué es una consulta previa. No tiene ni idea de qué es un impacto ambiental, de qué son las afectaciones que causan estos proyectos dentro del territorio y cómo deben ser compensados. Entonces las empresas se aprovechan de este desconocimiento y de esta vulnerabilidad para decir, venga, ¿qué quieren ustedes? Un paisano pues lo único que alcanza a dilucidar es, ¿no? Arréglenme el cementerio. Un arreglo de cementerio no pasa de 10 millones de pesos. Según Enel, con todos los bloqueos van a tener un sobrecosto del doble del proyecto, es decir, otros 200 millones de dólares. Por esa razón, acaban de decidir suspender la ejecución de la obra y buscar otro dueño. Por eso tienen que hacerse muy buenos procesos de consulta previa y buenos procesos de negociación. Y para que esto se lleve a cabo, ¿qué se requiere? Una fuerte presencia de la institucionalidad en territorio que acompañe en todas las etapas del proceso, asimismo reglas claras en el tema de las consultas previas, sobre todo con las comunidades protocolizadas, para que al mismo tiempo que se realicen las consultas previas, al mismo tiempo se expidan las licencias ambientales. Cómo agilizar este proceso, porque si no nos va a pasar por encima.
Lo que uno sí alcanza a ver también en lo institucional y en lo territorial es que también hay muchas limitaciones frente a los recursos de ellos. Para un municipio como Uribia, que puede tener 2.000, 3.000 comunidades, 3 funcionarios de asuntos indígenas, o sea, es un escenario completamente insuficiente. Esa insuficiencia institucional solo agrava el problema. Entre más empresas y proyectos sigan llegando a La Guajira, es posible que la conflictividad entre los wayú aumente. La confluencia de necesidades y posibles beneficios que traen los proyectos son incentivos para que las comunidades se atomicen aún más. El reto será armonizar los tiempos y prioridades de los wayú y de las empresas, que transcurren a velocidades distintas. De no lograrlo, la bonanza del aire les pasará a unos y a otros por encima. Creo que ahí el tema es afinar tiempos y poder afinar tiempos de las realidades de las comunidades y los tiempos que también necesitamos como sociedad para la entrada a los proyectos. No es que yo voy en la mañana a las 7 de la mañana, ya a las 8 me tengo que venir, ya a las 9 tengo otra parte, no. Caramba, pero si yo voy a conversar de negocios, si voy a conversar de un proyecto largo, nuestra costumbre es que nuestro visitante llegue en la noche para conversar, para tomar café, por la madrugada levantarse, a bañarse, a sentarse a conversar. Y ahí sí se entiende, así no se escapa ninguna información con nosotros los wayú. Bajo esa fogata, bajo esas conversaciones, esa es nuestra manera de vivir.